Y México sigue en este inicio de este 2026 con señales que preocupan, pero también con anuncios que podrían cambiar el rumbo del país. Se han perdido pues miles de empleos en el país y bueno, pues ya a partir esto desde la crisis del 2006, el Bitcoin vive una caída también que sacude a los inversionistas y que preocupa también a quienes tienen estos valores en redes sociales. Se activan además alertas sanitarias de brotes de sarampión, pero al mismo tiempo el gobierno anuncia el regreso de vacunas hechas en México con la tecnología de última generación y un plan para convertir a México en una potencia científica. Vamos a analizar la detención de la conductora acusada de arrastrar y matar a un motociclista, un caso que ha considerado y generado una indignación nacional. Veremos qué es lo que está pasando en México, en Latinoamérica y el mundo, y bueno, aquí lo analizamos con mi amigo el periodista Miguel Ángel Vargas Alejandro. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal, Jorge? Como siempre, gusto poder saludarte. Todavía sigo analizando, pensando qué pasó por la mente de esta mujer al llevarse arrastrando tantos metros a la persona que hoy ya quita la vida. Yo creo que ahí sí la autoridad deberá darle todo el peso de la ley, que se investigue, que por qué se toma esa decisión, porque lo que pudimos observar en los videos, en las imágenes que se transmitieron a través de actuar de esa forma, sin, vaya, no tengo palabras ni siquiera para explicar eh, lo, lo que, lo poco mucho que pude ver en este video, que es muy delicado, que es muy sensible, por eso mucho cuidado si ustedes lo van a compartir. Pero aquí estamos listos, puestos y dispuestos, señor Jorge Leiva, para iniciar con el programa de esta ocasión. Pues sí, vámonos recio con todo lo que hay, porque hay bastante información y es que el anuncio ha llegado y ha marcado muy fuerte el inicio de este mes de enero y febrero. Pues bueno, se han perdido miles y miles de empleos en comparación de el mes anterior, y es que el empleo formal en México arrancó en este 2026 con un fuerte tropiezo. Durante enero de este 2026 se perdieron 8,104 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto es un retroceso que no se veía desde un enero de 2009. Estamos hablando, para que se den cuenta, de cuando el mundo enfrentaba la crisis financiera tras la caída de Lehman Brothers, esta caída de, obviamente, de cuestiones inmobiliarias allá en los Estados Unidos, también esta caída enorme. Hablamos desde el 2009, no había una caída así de empleo, y es que de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, la disminución se debió principalmente al ajuste de los empleos de los empleadores de plataformas digitales. En diciembre se generó un mega aumento estacional por la contratación, pero en enero la demanda de estos servicios cayeron y los puestos regresaron a un nivel de 139,000, provocando la salida de miles de trabajadores eventuales. Con ello, Miguel, amigos y amigas, pues el número de trabajadores afiliados al Seguro Social se ubicó en 22,508,972. Esta es la cifra más baja en los últimos 5 meses. Y aunque en términos anuales, pues sí se registra un crecimiento del 0,9%, pues este es menor en un 1,3% reportado con el mes anterior y refleja, Miguel, una clara desaceleración en lo que tiene que ver en generación de empleos, y preocupa esta cifra. Claro, por supuesto que preocupa, Jorge, porque pues sabemos que la situación no ha sido nada fácil a nivel nacional, mucho menos a nivel internacional, y por lo tanto estos especialistas están advirtiendo estas señales de debilidad. Uno de ellos, Carlos Ramírez, ¿no?, quien es socio consultor de esta empresa Integralia, quien ha señalado que el resultado de enero es el peor desde el 2009, como tú lo mencionaste, y a través de estos estudios que se llevan a cabo, el mismo economista pues alertó, ojo con esto, a que la economía mexicana necesita generar más de 700,000 empleos formales tan solo en un año para poder cubrir la demanda laboral. Pero actualmente no se están creando los suficientes plazas. Factores cuáles son, bueno, la debilidad económica y el incremento en los costos laborales que estarían impactando la generación de nuevos puestos. Atención, dijiste algo muy importante, Jorge, el famoso home office, el hecho de que ya no necesariamente el empleado, el empleada tenga que asistir a la oficina y lo haga desde casa. Entonces esto, quieras o no, para muchos patrones facilita las cosas de decir, bueno, ya no tengo costos de luz, que el trabajador pague la luz en su casa, que utilice su internet,
que tiene que estar obligado a todo ello, o por qué no, simplemente puedo contratar a otra persona que haga ese mismo trabajo, pero no meterlo a mi nómina. Y cuando vengas a tratar de comprobarme tu Instituto Mexicano del Seguro Social que tengo otro trabajador, pues simplemente va a ser muy complicado que lo puedan localizar, ¿no? Yo solamente estoy suponiendo lo que estos economistas están alertando en cuanto a esta generación de empleos y lo que se necesita para este mismo año. Fíjate que el director general de Manpower Group para México, Caribe y Centroamérica, Alberto Alessi, también explicó que normalmente en el primer trimestre del año se logran recuperar los empleos perdidos en el mes de diciembre. Sin embargo, las cifras de enero están mostrando que no existe una tendencia clara en esa recuperación que se esperaba para este 2026. Y la caída del empleo, pues al final de cuentas, Jorge, se refleja en 17 estados del país de los 31, siendo Campeche, así como también el estado de Sonora, quienes registran las mayores pérdidas, con retrocesos de 4.1 y 2.6% respectivamente, en contraste, claro está, con el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, que reportaron los mayores aumentos en las plazas formales. Atención, plazas formales, que se den Claro. de alta ante el seguro, que esto hay que remarcarlo, porque está también el empleo irregular Informal. o el informal, y yo le llamo siempre que es irregular porque no están bajo las leyes que deben reflejarse y proteger a un trabajador. Y en este caso, pues estamos hablando que los empleos formales son los que el día de hoy están sufriendo pérdidas importantes. Y esto genera una pérdida para el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social porque se tienen que generar aportaciones que hoy no están llegando, Jorge. Claro, y además que el tema tiene también que ver con esta caída de, ya ves que habían metido a los trabajadores de Didi, de InDrive, de Uber, de las plataformas, también de plataformas de comida rápida, y de repente, pues baja diciembre, bajan llega la cuesta de enero, y entonces lo que tenemos es que los empleos, pues de alguna manera bajan, y entonces se reduce pues este número de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que obviamente pues es el empleo formal en México y que arranca este 2026 con un pero muy fuerte tropiezo, porque ya durante tan solo en enero pues se perdieron poco más de 8,100 puestos de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una cuestión importante. Los sectores también que han sido pues de alguna manera vinculados a las plataformas digitales fueron los que más disminuyeron, y esto, bueno, viene a frenar también de alguna manera el porcentaje de crecimiento y también de lo que se necesita la fuerza laboral, que al final lo que más importa en una nación es esa fuerza laboral que tiene, porque el capital humano es el que le da valor al trabajo y al empleo y a la producción de capital, precisamente para todas las empresas y también para los gobiernos. Sí, claro, por supuesto, porque esto es de vital importancia hasta para los gobiernos. Y es que, bueno, pues el número de patrones que se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también disminuyeron de manera considerable, una reducción del 0.6% mensual y de 2.5% anual, lo cual está reflejando pues esta menor apertura de empresas y los ajustes en registros patronales. Pero también, a ver, aquí vamos a hacer hincapié en algo muy importante. Se está mencionando que está reflejando, según este dato, al no haber patrones, porque no hay contratación de empleados, o más bien, sí hay contratación de empleados, pero no los están llevando a regularizar para tenerlos dentro del seguro. Es algo que por derecho merecen. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? No hay una apertura de empresas en cuanto a los ajustes de registros patronales, porque sí están abriendo algunas empresas, pero atención, yo no sé, aquí solamente estoy especulando. ¿Qué tanto, Jorge, y te lo pregunto a ti, qué tanto puede llegar a afectar estos números el hecho de que se esté contratando a jóvenes construyendo el futuro? Estamos hablando de millones de jóvenes en nuestro país que están recibiendo este beneficio, pero que debido a la beca, cuando ingresan a una empresa, pues simplemente dices, no te voy a dar de alta en el seguro porque estás recibiendo una beca. Entonces yo no sé si esto tenga que afectar de alguna u otra manera el hecho de que muchos patrones no estén de la manera debida registrando ante el IMSS a esos trabajadores. Mira, la realidad es que jóvenes construyendo el futuro sí impacta el empleo formal, eso es un hecho. Primero porque muchas empresas utilizan aprendices del programa para contratar trabajadores que de alguna manera sean formales, pero no les pagan el salario, lo paga el gobierno, no le pagan prestaciones completas y tampoco generan antigüedad laboral.
Es un buen programa sin duda para apoyar a los jóvenes, pero sí afecta el trabajo formal. Es una competencia de alguna manera desleal también para trabajadores, porque imagínate, puedes tener 2, 3 becarios y un empleado formal en el IMSS, y entonces, pues bueno, el trabajador que quiere tener un empleo, pues no puede competir contra eso. Además, bueno, no se genera realmente una seguridad social real porque pues las becas mensuales que reciben a los jóvenes pues no cotizan para el Infonavit, no cotizan para una pensión, no generan antigüedad laboral, pero también hay puntos positivos, hay que decirlo. Los Claro. jóvenes sin experiencia obtienen capacitación, que ¿cuántas veces no ha pasado? Se necesitan trabajadores con experiencia, jóvenes con experiencia, y dices, ah, caray, ¿cómo? Si soy joven, pues qué experiencia puedo tener, y algunos de ellos sí son contratados y se quedan después en las empresas, reduce el desempleo juvenil, da ingreso a jóvenes y da que no tienen oportunidades, y bueno, de alguna manera, pues bueno, sí afecta, pero cuando las empresas lo usan como un sustituto de contratación real, también funciona como un apoyo temporal para los jóvenes que no tienen experiencia, y creo que eso es lo más importante que se puede destacar de este tema. Y tú lo mencionaste, es muy claro, es un beneficio para los jóvenes, pero también va generando y mermando en otro sector en otro sector social, que es el hecho de que hoy el IMSS está recibiendo muchas bajas. Yo estoy obviamente especulando, considero que esto pudiera ser una de las causas, no lo sé, pero este programa beneficia a millones de jóvenes y jovencitas mexicanos y por ahí pudiera venir este faltante y este análisis que se hizo por parte de los economistas en cuanto a los números que son oficiales, que no se están inventando, que son números del seguro y que no hay una recuperación. Inclusive se cae hasta el año 2029 cuando fue muy poca y se necesita que en diciembre, que cuando hay mayor desempleo, pues en enero la famosa cuesta se logre ir recuperando poco a poco para estabilizarse entre febrero y marzo. Sí, y sobre todo la gran afectación, ¿no? De las plataformas digitales que sí le vino pues a repercutir en gran manera. Pero bueno, lo que también son buenas noticias, Miguel, es que la presidenta desde ayer anunció que se va a regresar a hacer vacunas hechas en México con tecnología de última generación. Miguel, tú sabes que se firmó un acuerdo estratégico entre Birmex, Liomón y la farmacéutica Moderna, esta que se dedicó a desarrollar el ARN mensajero, que fue evidentemente la vacuna contra el COVID, pero también, por cierto, pues son buenas noticias. Claro, ¿no? Porque al final de cuentas se trata de desarrollar nuevas investigaciones de biotecnología a través de estas tres empresas, de Birmex, Leomond y farmacéutica Moderna. Y es que el objetivo principal, ¿no? Que menciona la misma presidenta, es recuperar la capacidad productiva que México tuvo en el pasado y que desafortunadamente se perdió. Inclusive la presidenta Claudia recordó que el país llegó a ser autosuficiente en la fabricación de vacunas, una capacidad que se perdió con el tiempo y que ahora está buscando reconstruirse de alguna o de otra forma para ser autosuficientes en ese ramo. Y es que este tipo de vacuna no solo pues, ha demostrado una alta eficacia contra el virus del SARS-CoV-2, sino que también permite avanzar en el desarrollo de las inmunizaciones contra otras enfermedades. Por ahí también la mandataria federal explicó que la tecnología de ARN o ARN mensajero pues abre la puerta, ¿no?, a la creación de vacunas para distintos padecimientos, incluyendo enfermedades tropicales como son el dengue. Vaya, el tema del dengue, que para a quien no le ha dado dengue, qué bueno, y no se lo recomiendo. Yo en lo personal ya tuve dengue casi hemorrágico, Jorge. Ese es el que te iba a decir, que ese es Híjole, peor no, todavía, porque ese a es los niños todavía les puede peor. costar la vida. Fíjate lo que son las cosas. A mí me da bueno, yo quedé a un poco porcentaje de las plaquetas para llegar al dengue hemorrágico. Eso fue en finales de febrero del año 2020 y a los 15 días todo el mundo encerrarse con el tema del COVID. O sea, yo sí tuve que vivir las dos, tuve que vivir lo del dengue y tuve que vivir lo del COVID. Pero bueno, Caray. retomando este tema de las vacunas, pues se estará buscando la creación para diferentes padecimientos, incluyendo estas enfermedades que te acabo de mencionar. También va a incluir tratamientos contra el cáncer, destacando que que estas investigaciones se realizarán con talento mexicano. Eso sí lo remarcó. Y como parte del proyecto, pues ya se firmó un convenio con el Instituto Politécnico Nacional, donde se prevé poder ampliar la colaboración de otras instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Por lo tanto, la alianza también podría estar contemplando pues una transferencia tecnológica para poder fortalecer tanto a Birmex y consolidar así la investigación biomédica nacional, Jorge, porque forma parte del Acuerdo Plan México en materia de salud,
que está buscando crear estos polos de desarrollo científico y sobre todo posicionar al país como una potencia en conocimiento y producción de biotecnología. Y mira, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer habló del tema, hoy también habló en la mañanera del tema, y si te parece, vamos a escuchar lo que decía ayer precisamente desde sus redes sociales la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema. Hoy es un día muy importante para nuestro país. Estamos firmando un acuerdo entre Moderna, que es una de las empresas mundiales que realiza la vacuna de ARN mensajero, ustedes la recordarán, del COVID, que fue una de las vacunas que se pusieron en México y en otros países del mundo, con Moderna, con la empresa Leomont y con Birmex, que es del Estado mexicano, estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí en México. No solamente es la producción de vacunas para COVID-19, sino también otro tipo de vacunas. Y quizá lo más importante es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas para poder desarrollar otras vacunas que nos interesen en nuestro país. Por ejemplo, la vacuna del dengue o incluso vacuna contra el cáncer. Se van a desarrollar pues todas estas investigaciones en nuestro país con el objetivo en que, como lo prometí en alguna ocasión, seamos realmente una potencia científica en diversas áreas del conocimiento. Pues ahí lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum, pero vámonos también, Miguel, si te parece, a lo que dijo hoy en la mañanera sobre este tema también, hablando del desarrollo de vacunas con científicos mexicanos del Politécnico. Es un acuerdo entre Birmex, que es la empresa de distribución y era la empresa de fabricación de vacunas en México. México era autosuficiente en la producción de vacunas. Eso es parte de lo que se perdió durante pues, el llamado periodo neoliberal. Nosotros estamos queriendo recuperar una parte de la producción de medicamentos y vacunas a través de Birmex. En particular, este convenio, este acuerdo, se firma con Moderna, que tiene un tipo de vacuna que se llama ARN mensajero, que ya los expertos pueden platicar exactamente de qué se trata, pero es un tipo de vacuna que no solamente sirve para el COVID, sino que su diseño permite avanzar en muchas otras vacunas para otro tipo de enfermedades. Entonces, actualmente se va a fabricar primero la vacuna de COVID aquí en nuestro país. Eso va a ser un acuerdo entre Leomont, es una empresa farmacéutica mexicana, Moderna y Birmex. Entonces, la primera parte es la fabricación de la vacuna del COVID en nuestro país, la de Moderna. Al mismo tiempo, se fortalece la investigación en nuestro país, la investigación que tiene que ver con la producción de nuevas vacunas. ¿Qué nos interesa? Por ejemplo, vacunas para enfermedades tropicales, como es el caso del dengue. Y algunas otras vacunas de este tipo, o más bien de enfermedades características de nuestro país. También Moderna está haciendo una investigación sobre vacunas contra el cáncer. Entonces, esa investigación también se traería aquí. No son investigadores de Moderna que vienen a México a realizarlo, sino son investigaciones que se realizan con investigadores mexicanos. En particular, ya se tiene firmado un convenio con el Instituto Politécnico Nacional, pero el objetivo es firmarlo también con los institutos nacionales de investigación, con el IMSS y con la Universidad Nacional Autónoma de México. De esta manera, pues hay un beneficio para México de manera muy importante. Y también, pues, el conocimiento, la transferencia tecnológica para Birmex de la realización de este tipo de vacunas y a todo la investigación biomédica es muy reconocida en México y entonces esta alianza pues permite desarrollar todavía mejor este tipo de vacunas que son pues de última generación. Lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum en este tema, yo creo que es muy, pero muy importante. Y sobre todo puntual, ¿no? El hecho de que México pueda tener esa autosuficiencia
y que sean mexicanos los que logran participar, porque además de producir estas vacunas contra el COVID, el convenio pues está incluyendo esos proyectos de investigación conjunta para desarrollar estos nuevos biológicos que pudieran prevenir enfermedades de interés nacional. Esto con la participación de especialistas mexicanos, como lo dijo la misma presidenta en biomedicina y diversas áreas científicas. Y con esta iniciativa, bueno, el gobierno federal está apostando por recuperar la soberanía sanitaria, impulsando la innovación científica y colocar a México nuevamente en el mapa mundial de la producción de vacunas de última generación, Jorge. Y sí, y sobre todo también como el tema que viene, pues evidentemente del tema de lo que es el sarampión, que también está surgiendo, porque fue otro de los temas. Se habló de vacunas, se habló de salud, pero también se está hablando, después de este tema de la creación de vacunas de enfermedades que pueden ser muy peligrosas, como en la zona del sureste, hablando de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, no sé, pues dengue y todo este tipo de situaciones, chikungunya, etcétera, Zika, pues bueno, también de algunas enfermedades que se puedan investigar, y sobre todo también cuando tienes del otro lado en paralelo, pues el tema del sarampión, que sigue creciendo con estos brotes, y la presidenta anuncia al mismo tiempo pues un reforzamiento de la vacunación ante los brotes del mundial, que hemos estado insistiendo, por cierto, que ya podría estar en peligro. No es alarmar, pero ya estaría en peligro. La FIFA lo está considerando ante el aumento del sarampión en México. Poder cancelar y cambiar la inauguración es un tema muy delicado que está afectando no solamente a México, sino a Estados Unidos y a Canadá, a toda Norteamérica, Miguel. Es que inclusive en la Ciudad de México ya se unió a la lista de los estados con muertes por sarampión, Jorge, porque ya confirmaron su primer deceso, que habría ocurrido el año pasado en 2025, pero la Secretaría de Salud en su último informe, apenas de este 9 de febrero, ya lo da a conocer. México acumula 28 defunciones por sarampión en el periodo 2025-2026, distribuidas en este caso en 7 estados, que son eh, Ciudad de México, Tlaxcala, Michoacán, Durango, Chihuahua y Jalisco, que son donde se han presentado de manera desafortunada la pérdida de vidas. Y con esto, y ya con pues, los contagios que se han registrado y que a través de las pruebas correspondientes, pues hay padecimientos de contagios, y lo que quiere evitar el gobierno federal es precisamente que todo esto se siga esparciendo, que se siga incrementando. Están buscando de nueva cuenta erradicar el sarampión de nuestro país. Sí, y fíjate que la presidenta habló de este tema del sarampión, del incremento, sobre todo la estrategia que se va a aplicar en materia de reforzar la vacunación en puntos estratégicos. Vamos a Vamos a escucharla. presentar cómo están los casos, cómo fue que se controló en Chihuahua y en otros estados de la República, cómo ha iniciado su incremento de contagios en algunos otros estados, qué es lo que se tiene que hacer en términos epidemiológicos, cómo estamos coordinados con los estados de la República, particularmente en este momento en Jalisco está con mayor presencia el brote, y también en algunos otros estados como Ciudad de México y Estado de México, pero hay coordinación para la vacunación. Recuerden que a diferencia del COVID, pues hay vacuna y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote, como se hace con las medidas epidemiológicas, alrededor de donde se presenta el brote, y al mismo tiempo cierta menor vacunación, porque hay esta idea de que no se vacunó durante el periodo de la pandemia, que tuvo pues sus dificultades, pero en realidad hay un sector de la población de edades entre 18 y más años que tienen menor vacunación. Entonces también ahí en ciertos estados de la República se va a reforzar la vacunación. Todo esto lo sé porque ayer tuvimos reunión con Secretaría de Salud y todas las instituciones de salud. Hoy nos vamos a volver a reunir para ver, de acuerdo con el número de vacunas y las que van a llegar, cómo se va a proceder a un reforzamiento en la vacunación para que todos estemos tranquilos.
Pues muy clarita la presidenta, yo creo que es importante insistir a cuidarnos, a vacunarse, sobre todo quienes estén en los grupos específicos, porque de repente si hay gente que no sé, tiene 50, 60 años, dice, yo me quiero vacunar, pero ya tiene inmunidad de rebaño y de anteriores vacunaciones. Me refiero de hace mucho rato, yo tengo esa vacuna, según recuerdo, mis padres me la pusieron, pero a los menores, a los pequeñitos, pues eso sí hay que ponérselos, a los que están en el riesgo, pues también hay que ponérselos. Entonces, no necesariamente es para todos, sí hay vacunas y sí hay que acudir a vacunarse, pero también hay quienes tienen prioridades para este tipo de grupos vulnerables y que tengan su vacunación y su cartilla pues al día, Miguel. Esa es la Sí, realidad. estamos hablando de los grupos vulnerables, niños, niñas, estamos hablando de personas de la tercera edad, enfermedades con personas con enfermedades crónico-degenerativas, que son los grupos sociales que se tienen que cuidar. Fíjate que yo estoy en una disyuntiva, yo no me he vacunado por mi edad. Digo, ya estoy casi cerca de los 50, tengo Ya estás en los 48 años. 60, ¿no? Estás en los No, bueno, 60. Ah. en los 60, ojalá, en los 60 de anchura, pero bueno, fíjate que hay mucha gente que la noto o los notaba yo como que sin la mayor preocupación, es decir, como que no estaban convencidos de llevar a cabo la vacunación, pero conforme han ido pasando los días veo que se han incrementado en las filas en los puntos estratégicos que colocó Secretaría de Salud, Jorge, y ahí veo que ya se ha incrementado de manera considerable el número de personas que quieren ir a vacunarse. Es más, ya me tocó ver grupos de oficinas de trabajo, dependencias privadas o de gobierno que salen y acuden a los puntos para buscar la vacunación a lo antes posible. Ok, y eso es bueno porque obviamente te habla de que hay una conciencia, ¿no? De que se vacunen. Ahora el tema es que evidentemente, pues bueno, sean vacunados y tengan esa inmunidad y no siga creciendo, porque obviamente es altamente contagioso el sarampión, hay que decirlo, y maltratado, de alguna manera no llevado, puede ser mortal también. Hay que ser muy serios. Oiga, y pues ya que estamos hablando de temas mortales, lamentable lo ocurrido, ¿no? Allá en Ejutla de Crespo, Oaxaca, con esta mujer, Gabriela GC, identificada, Jorge, como la conductora que atropelló y arrastró varios metros un motociclista antes de Sí, causarle la caray. muerte. Esto fue en la alcaldía de Iztapalapa. Perdón, esto fue en Iztapalapa ya, en la En la Ciudad de Ciudad de México. México, sí. Pero fue detenida en el municipio de Jutla de Crespo, en Oaxaca, donde se mantenía oculta tras este incidente, según informaron las autoridades. Yo ya vi este video, Jorge, y de Uh, verdad no entiendo qué pasó por la mente de esta mujer. A lo mejor se puso nerviosa, no sé. Yo ya estoy especulando, pero arrastrar tantas veces, tantos metros a una persona que sabes que lo llevas abajo de tu coche, pues no concibo cómo. Y esta captura, pues se realiza a la madrugada precisamente de hoy martes, 10 de febrero, mediante este operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, donde la mujer pues es acusada por el delito de homicidio luego de estos hechos ocurridos el pasado 3 de enero de 2026, Jorge. Sí, es que obviamente el repartidor, yo vi aparte un poco de la historia, antes le dice el repartidor que se detenga, por ahí habían tenido algún conflicto, la muchacha, la señora avanza, se lo lleva, piensa que nada más está arrastrando la moto y en el vehículo que vemos ahí en la pantalla, pues bueno, sigue arrastrando, ahí censuramos obviamente la imagen porque para no hacer apología del dolor ni del delito, pero de alguna manera se lleva arrastrando no metros, kilómetros a esta Bueno, persona. kilómetros. Sí, y debido a esas lesiones, pues el trabajador pierde su vida, es un caso lamentable. Entonces, esta conductora, pues Pero Jorge, obviamente, ¿tú crees de verdad? ¿Tú crees que no se imagina? O sea, ella habrá pensado que traía la motocicleta debajo de las ruedas, debajo pues en las ruedas. como quiera que sea, huyó, ¿no? Y No, dejó a claro. una familia sin su padre porque, y deja un hijo huérfano, a su esposa viuda. Esto, obviamente, pues este hombre de 52 años circulaba en esta motocicleta ahí en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Después del accidente pues, incidente, todavía la señora continuó su marcha y la arrastró kilómetros, ¿no? Entonces, Oye, ahí están los videos, Miguel. Es terrible, es Jorge, terrible. no es terrible. Jorge, a ver, ¿qué es lo que te recomienda la Policía Estatal de Caminos o la Policía Federal de Caminos o lo que te recomiendan los abogados? Cuando ocurre una situación como esta, detente.
presta la ayuda y fíjate muy bien quién puede ser testigo a tu favor. Pero el Es que momento en que tú huyes, automáticamente ya eres culpable. Ya nada te va a salvar. Y es que hay esa mala información de que tienes que ir de pelarte, ¿no? Si algún accidente ocurre, porque bueno, tienes que huirte para que no te detengan. Obviamente, pues no, no es así. Para eso están los seguros, para eso hay que enfrentar, pues también lo que uno hace. Y esto, pues evidentemente, pues llamó mucho la atención en las redes sociales, mucho enojo. Ahí está en pantalla en la señora Gabriela, que fue detenida, esta conductora, cuando huyó después de atropellar al motociclista, y bueno, pues indignó terriblemente a las redes sociales, así que pues ya fue capturada. Yo tampoco entiendo qué tendría en la cabeza después de esta situación, y además huirse después de que a lo mejor se hubiese detenido, tal vez hubiese salvado la vida del motociclista. Claro, por supuesto, tienes que brindar el apoyo. La imagen del impacto no se ve tan fuerte, y yo, bueno, consideramos, ¿no?, que pudo haber otorgado el apoyo. Y es que de acuerdo con las investigaciones, la víctima, este hombre de 52 años que circulaba en su motocicleta, pues al recibir el impacto del automóvil en Iztapalapa, pues el vehículo continuó la marcha. El Sí. análisis de estas videograbaciones, según lo que se dan a conocer en algunas fuentes, así como inclusive en entrevistas y diligencias que se permitieron a las autoridades identificar esta presunta responsabilidad, pues quien trabaja en el sector salud y posteriormente huye a Oaxaca, que es esta señora, trabajaba para el sector salud, pues evita ser detenida, pero, pues, al final de cuentas te llega el brazo de la ley y tienes que cumplir. Y hoy por hoy, ya no solamente es de preocupación de la familia de la persona a la cual le quitaste la vida con cierta responsabilidad, sino también tu familia, porque le estás destrozando la vida a tu familia después de lo ocurrido. Sí, es correcto y terrible, pero bueno, al final, la detienen, la capturan, huye de su casa y también en la Ciudad de México, y al final, pues es capturada esta mujer por elementos ahí de las fuerzas de policía de investigación en Oaxaca, andaba a salto de mata, y bueno, finalmente es detenida. Oye, Miguel, pero vámonos ya nada más en este cierre con cosas más interesantes. Tiene que ver pues con la caída del Bitcoin. Te quiero platicar, Miguel, que bueno, la realidad de las cosas es de que de alguna u otra manera, pues bueno, mucha gente ha invertido, tiene dinero en estas criptomonedas, y bueno, pues este 2026 se han desplomado las criptomonedas por distintas razones que reales, ficticias o lo que quieras, pero que además están afectando pues el bolsillo también de mucha gente que, bueno, le ha invertido de alguna o que otra manera en estas criptomonedas, en estas inversiones digitales. Y es que el mercado de las criptomonedas pues vive semanas turbulentas porque el Bitcoin, la moneda digital más importante del mundo, ha registrado una fuerte caída en su precio desde el inicio del 2026, encendiendo las alarmas de los inversionistas y de los analistas financieros. Muchos se preguntan por qué está cayendo el Bitcoin, y esto no se debe a una sola razón. A ver, ahí rápido te digo cuáles son los factores económicos y del propio mercado que están moviendo este mercado cripto. Uno, hay ventas masivas, las famosas ballenas, las salidas de inversionistas, es decir, gente que tenía grandes cantidades de Bitcoin y han vendido. Así la criptomoneda está perdiendo más del 50% de su valor máximo, de su máximo histórico, cercano a los $126,000 en octubre del 2025, llegándose a cotizar actualmente en los $70,000 en este febrero de 2026. Analistas advierten que muchos inversionistas han vendido tras la euforia del año pasado de comprar y comprar bitcoins, y esto es una corrección del mercado. También se han salido dineros, copia ballenas como fondos institucionales, ETFs de Bitcoin, lo que está reduciendo a la demanda y presiona el precio a la baja. Pero también rápidamente han caído los mercados globales tecnológicos, las empresas tecnológicas han ido cayendo, esto le ha afectado. El rally político, la euforia que tenía Donald Trump y algunos factores financieros de Estados Unidos, pues no se han vuelto realidad, y entonces el mercado ha borrado pues lo que pudieran ser las posibles ganancias. Y también hay que decirlo que bueno, la gente está saliendo de estos mercados porque bueno, tienen alguna incertidumbre de alguna manera y dicen, bueno, nos vamos a ir de estas monedas para no
tener mayores pérdidas. Lo que sí, rápidamente, Miguel, se espera un futuro incierto para el Bitcoin, dependiendo de los factores económicos globales, de la entrada de dinero institucional, y bueno, pues se esperan un poco más de caídas, un escenario moderado, un año volátil, pero al final, pues el escenario puede ser optimista y llegar a un máximo histórico. Habrá que tener con una observación la criptomoneda, estos blockchains, y bueno, pues mucha gente está tratando de regresar al dinero institucional y entonces el Bitcoin podría recuperarse y ver si esta caída pues ya no se prolonga, pero hay alerta, Miguel, amigos y amigas, sobre la caída de la criptomoneda, la más importante, y vamos a ver si el mundo retoma esta tendencia alcista o si se enfrenta a un nuevo invierno financiero, este famoso Bitcoin. Y que te puede caer como un frío, ¿no? Sobre todo porque pues hay que recordar que el Bitcoin ha sido blanco de críticas constantes por parte de figuras prominentes del mundo, sobre todo el tema de finanzas y de tecnología, quienes pues han señalado en diversas ocasiones su falta de valor intrínseco, su volatilidad, que es lo que está pasando el día de hoy, y el impacto que, pues negativo que ha ocurrido. Por ejemplo, Bill Gates en su momento no ha advertido recientemente el año pasado que Bitcoin no tiene un respaldo tangible, a diferencia de una empresa o de una granja que considera que no genera productos o servicios reales. El mismo Warren Buffett, el inversionista millonario, pues mantiene su postura que es un activo especulativo el Bitcoin, que no es una inversión real, argumentando que no crea riqueza que sea tangible. Y así, por ejemplo, otros empresarios como el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, quien ha calificado en repetidas ocasiones como una estafa del tamaño de una pirámide, porque dice que en realidad no hay un valor tangible en el Bitcoin. Yo no, fíjate que una vez me habrán ofrecido invertir en el Bitcoin, yo en este, tampoco es que yo sea el gran inversionista, pero si de por sí no soy tan confiado en lo que ya conozco, pues imagínate en un sistema que no es tangible, en un sistema que pues realmente es virtual, que sí te dice eres multimillonario, pero de ahí, ¿cómo puede ser tangible? ¿Cómo puede ser en físico real? Cuando alguien lo acepta. Y eso ocurrió cuando en una pizzería hace varios años le dijeron, ¿te puedo pagar con bitcoins? Y dijo, sí, págame. Y pagó con, no sé, 10 bitcoins una pizza completa. Por eso existe el día de la pizza en bitcoins y en traducirse en alguien que decía, a ver, eso que me das tiene un valor, el que sea, pues imagínate esos 10 bitcoins, pues era una cantidad que si ahorita la pondrías en dólares serían al precio actual, pues 70,000 serían $700,000, imagínate, por haber pagado esa pizza, es decir, a precio actual, no de lo que tenía antes, esos $700,000 que pagó por esa pizza, agrégale un cero, serían 7 millones, había pagado 14 millones de pesos mexicanos actualmente por una pizza. Ese es el valor intrínseco, pues, claro, ese es el valor. y es que eso es a lo que vamos, hay una volatilidad que no es controlada. Así es. Por eso, bueno, la gente que está interesada, que sabe del tema, preguntando sobre temas financieros, pues ahí les damos la información. Oye, Miguel, y si quieres ya nos vamos en esta salida, pero hay que decir que el mexicano Donovan Carrillo, pues ya tuvo su participación en Milano Cortina. Y bueno, déjame decirte que hay buenas noticias con este mexicano, porque bueno, cerró su participación de este día, hace una hora, con 75.56 puntos en el programa corto varonil de Milano Cortina 2026. Y el mexicano ha pasado a la segunda final de estos Juegos Olímpicos de Invierno. Ya era un hito, ya era una historia que este joven que sufrió, que lo corrieron por ahí de Jalisco y que luego se fue a León, Guanajuato a seguir practicando, que practicaba en estas pistas de hielo que luego hay en los centros comerciales, que obviamente pues muchos conocemos, pues bueno, cumple su sueño, ya había estado en los anteriores Juegos Olímpicos, ahora está de nuevo en una final, no va a ganar una medalla olímpica, hay que decirlo también, el nivel es muy, pero muy alto, pero está en la final y puede estar entre los 10 mejores y entre los 5, y entonces es un gran resultado del mexicano Donovan Carrillo, creo que vale la pena mencionarlo y pues habría que destacarlo ya en este cierre, mi querido Miguel, qué felicidad de ver a un connacional brillando allá en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina. Definitivamente, enhorabuena, las mejores vibras y seguiremos muy pendientes de la actividad de Donovan, ojalá y toda esa preparación que ha llevado a cabo la logre
la logre concretar, porque no es nada fácil, pero creo que el mexicano considero que tiene lo necesario para pelear por medallas, o al menos meterse a la final y estar con los grandes del patinaje internacional. El gran Donovan McNabb, Carrillo. Ese es otro que fue pura faramaya y nunca ganó un Super Bowl. Pero bueno, después regresamos y ganamos. El equipo, no Donovan McNabb. Bien que sabes, mi querido Miguel. Oye, pues ya nos vamos, ya es tiempo de despedirnos. Ha estado bastante interesante la plática. Oye, rápidamente déjame saludar a toda la gente que gracias, que sigue participando, que nos mandó su mensajito aquí en los canales de Miguel-Vargas, en Agenda Setting, en Mesa Pública. Estamos a través del Instagram, también del Facebook Live. Y bueno, pues gracias a Citlali Collados, nos manda saludos. Gracias, dice, siempre hay que vacunarse contra el sarampión, siempre será la mejor prevención. Saludos, Citlali. Aarón Raúl, sí está difícil encontrar empleo, sigue la cuesta de enero en febrero. Muy bien, don Aarón Raúl, gracias. Valeria Gómez, oficial, saludos desde Mérida. Mare, saludos hasta Mérida. Rocío Romero, un abrazo, un beso enorme. Gracias por estar con nosotros. Blanquita García, te mandamos un abrazote. Qué bueno que estás por aquí. Siempre es un placer verte y saludarte. Tu acción importa. Si hay menos empleo, es cierto. Valentina Vera, saludos también para ti. Blanquita, qué bueno verte. Arturo Romero dice, excelentes más vacunas y la vacuna patria. Oye, sí es cierto, eso hay que, ¿qué pasó con la vacuna patria que iba a estar hasta el 2021? Y bueno, esa vacuna pues todavía no está y ya no va a estar, ¿no? Yo creo que va a venir a sustituir lo que se están haciendo actualmente. Miguel, ¿qué pasó con la vacuna patria? O posiblemente se inició una producción al interior de esta nueva mecánica de la creación de vacunas en nuestro país. Bueno, pudiera ser. Fíjate que esa sería una muy buena pregunta para la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, a cuidarse, dice Damián Marino. Gracias, Valeria Gómez, excelente. Gracias, de verdad, a toda la gente por compartir. Que se pudra en la cárcel, dice la señora esa que atropelló al motociclista. Bueno, ahí está el comentario. Pues miren, nosotros nos vamos con esta alegría, con este joven mexicano, Donovan Carrillo, que bueno, va a la final allá en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina. Y bueno, Miguel, la invitación a la gente a que se suma a esta gran comunidad y sobre todo a este periodismo digital. Claro, por supuesto, aquí seguiremos presentes, recuerden, a diario con toda la información que se destaca a nivel internacional, nacional y en cada uno de los diversos estados cuando sea algo destacable, y con mucho gusto lo seguiremos haciendo. Recuerden, regálenos un me gusta, suscríbanse al canal, compártanlo con la familia, con los amigos para que esta comunidad siga creciendo. Pues muchísimas gracias, de verdad te agradecemos el favor de tu atención. Tíranos un pancito, que es un like, un me gusta, un compartir, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo programa en tu espacio. Gracias que nos sigues en TikTok, en Facebook, en Instagram, en X, en Twitter, antes X y en todas las redes sociales donde nos sigas. Gracias, de verdad te agradezco mucho. Te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos pronto.